Querida chef Lorena, trajiste el día de hoy un platillo buenazo que hace combinación con el clima que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Es correcto. ¿Verdad? Con esta lluviecita, con Queda un muy té bien. negro, Ándale. queda muy bien. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días, bien, gracias a Lore? ustedes. ¿Qué Buenos tal? días, Bien. chef. ¿Qué pasó con el fondue? ¿Sí es de Francia? Yo sé que es suizo. Ah, pero suizo. así es, pero Claro, por todos el queso, ¿no? Exactamente, pero digo, ya cada país le va agregando como que su ingrediente Claro. sí. natal. Se tropicaliza, ¿no? Es En correcto, cada región, ¿no? es correcto. Así es, chicos, vamos a hacer un fondue sumamente sencillo. Se lleva de diferentes pasos, hay muchos tipos de fondue, pero igual les vamos a mostrar hoy uno, muy Muy bien. sencillo. Bueno, pues ¿qué les parece si vemos y conocemos los ingredientes para preparar este rico fondue de quesos? Y bueno, para preparar este fondue de queso del día de hoy vamos a necesitar 15 gramos de mantequilla, También 10 gramos de harina, 60 mililitros de leche, 2 yemas, 150 gramos de queso tipo manchego, 100 gramos de pan cortado en cubos, 10 gramos de perejil picado finamente 20 gramos de mantequilla. y un diente de ajo picado. ¡Ya! Y ya. muy fácil, ¿verdad? Y Sí, no chef. necesitamos, creo que este es un buen consejo, porque yo siempre pensé que para hacer un fondue necesitaba estas, ya sabes, que les llaman, no sé cómo ¿Las se llaman. fondiulleras? Esas fondiulleras. Sí, ¿verdad? Exactamente. Que Es que son sí, de ¿no? mucha inversión y veo que no. Si lo tenemos sería ideal, pero si no, no pasa nada. Puede ser Sí, con una estufa. cacerolita. Exactamente, no nos tenemos por qué privar de ese privilegio de probar esto, Si señor, no tenemos señora. el todo. Ahí está. lo Es necesario. correcto. Ok, muy bien, chicos. Vamos a comenzar entonces primero mostrándoles vamos a hacer un roux. Tenemos nuestra mantequilla y la vamos a fundir. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo es el roux? No. No. Ok, muy bien. La No, mantequilla, la misma cantidad de mantequilla por la misma cantidad de harina. Exacto. Ok. Eso. Vamos a comenzar a dorarla. Es importante este proceso de cocción. ¿Por qué? Porque si no nos va a salir harina cruda. ¿Para Y qué no es lo que esto, no chef? Es como para darle nada más la untuosidad que necesitamos. Hay fondues donde nada más fundes el queso. Y tantán. Exactamente, con algún líquido y tantán. Exactamente, este es otro tipo de fondue O luego que le va ya a dar como venden más textura. el fondue listo, ¿no? Como Sí, nada más, pero no hay nada como hacerlo. Hay que hacerlo No en hay casa. nada como hacerlo. Porque uno ya le pone el quesito que quiera, ¿no? Así es. Desde Bien. unos muy fuertes a otros más ligeros. Es Qué correcto. rico. Ahora les explico. En este caso tenemos queso fontina, que es un tipo de queso especial para fondue, y queso manchego. Cualquiera de los dos que consigan, pueden hacer fondue con cualquiera de los que ustedes deseen. muy bien. ¿Ok? Ahora, ojo, vamos a verterlo. Lo que hice fue macerarlo 2 horas en la leche. Ah. Temperatura ambiente para que comience. No y en Lili, el refri, no fuera en el del refri, refrigerador. fuera de. Muy bien. Y Lili, por favor, aquí me Sí. vas a ir haciendo favor de irle moviendo. Muchas gracias, Claro, Kike. yo En le lo que yo muevo. me Ay. voy del otro lado. Ahora, Kike, me voy contigo. Tenemos chef. aceite, por favor. Tenemos nuestro ¿Es pan este? estilo baguette. Mero, ¿no? ¿Es Sí. ¿Paso el pan? Muchas gracias, Lili. Exactamente. Vamos a ir friendo nuestro aceite con tantito ajo y perejil. El fondue, en el caso, bueno, por lo general en todos los casos el pan siempre va suave, ¿no? Sí. Ligeramente doradito. Sí. Yo traje como que 2 opciones. Traje aquí con cuidado con el perejil porque tiende a brincar. Traje como que el dorado porque me gusta como que esa combinación de gratinado con lo... y es crocante, ¿no? Exactamente. Qué rico. Sí. Eso, Lili, vamos a subirle un poquito. Recuerden que esa temperatura muy controlada, no se me vayan a emocionar y le suban bastante. Por la leche y por el queso que se nos Por puede el pegar. queso, sí, sí. Lo que yo no quiero, es importante que para un fondue no hierva. Eso sí, Vale. es como un dato no cultural. tiene que hervir. No tiene que hervir para nada. ¿Ok? Ay, sí, que se hace para atrás. Oye, Pues es sí. que anda vuelto loco Anda el perejil, bueno, oigan. sí. El perejil ¿Qué siempre pasó? brinca, ¿verdad? Es como algo... Contiene mucha agua. Sí, ¿verdad? Sí. Kike ya te brincó hasta allá. Pero Eso. huele pero- delicioso. Qué ¿eh? rico. Aparte, como dijo Kike en la entrada, es ideal para este clima. Yo en la mañana que vi que estaba amaneciendo así. Dijiste fondue, Qué perfecto. rico, Dios ¿A poco mío. no está buenazo? Con una pues copita sí. de En compañía agua de de limón. alguien, Ah, ¿no? Ya ni digas. Una sangría, Ruladito, una sangría. pues claro. Pues ya nada más con la sangre ya me doy por bien servida. Ah, aunque no tenga la Aunque compañía. no tenga la compañía. No, nunca te conformes, mi chef. Pero esas llegan en el momento que tienen que llegar las Eso, compañías, así caray. Ahora, cuando vaya a empezar a fundir, muchas gracias Lili, vamos a subirle tantito. Lo que vamos a hacer de este lado tenemos yemas de huevo. Ajá. Tengo que esperar ¿Ah, qué son? simplemente para darle un poquito de sabor y textura. Todo es para darle textura. El Sí. queso Muy en bien. sí solito da. Pero igual a lo mejor también Le queremos ayudamos con las que yemas, rinda, yemas de exactamente, huevo. yemas de huevo. Vamos a dejar que esto funda rápidamente
y que le vamos moviendo al panecito. Claro, claro que sí, Yo sé chef. que tú eres excelente sus chef. Yo ahorita. Ahí vamos. Bueno, Muevo el pan. yo los voy a interrumpir porque sé que el fondue es muy delicioso. En un momentito, todavía no, vamos a ir a hacer otra cosita y vamos a regresar, pero todavía los quiero ver cómo lo hacen. Ay, ¿cómo ¿Aquí? queda, Dios A ver, mío? aquí Aquí me te quedo. vamos a guardar. Oye, Enrique, no te vayas a comer todo el pan, por favor. ¿Me Súper dejas un rápido, pedazo? así. Buenísimo. No me vayas a dejar con las ganas, ¿eh? No, mi Lili, yo Ahora aquí te nada más guardo. como comentario, perdón chicos, hice unas brochetitas acompañado de jitomate cherry y albahaca para darle un poquito de frescura. Ve nomás. Entonces, Bueno, y ya, ahora ahorita, sí. exactamente.